Partimos contándoles que la seguridad social en Chile se considera como un instrumento de justicia social usado por los gobiernos de turno que ajustan, reforman y eliminan al voleo, básicamente, acorde a su color político, las políticas además de educación, salud, vivienda, previsión, entre otras. Las personas con discapacidad no están ajenas a esto, puesto que estas problemáticas se interseccionan con su condición y cronifican aún más la situación de injusticia social. Algunos estudios en nuestro país son clave para conocer la diferencia en el acceso y el ejercicio de los derechos sociales de los distintos grupos. La encuesta de bienestar social aplicada por primera vez el 2021 nos permitió observar que las personas con discapacidad muestran menores niveles de satisfacción, sobre todo con sus ingresos y el nivel de educación alcanzado. El 33,3%, por otro lado, este mismo estudio señala que el 49,6% de las personas con discapacidad se encuentran insatisfechas con el nivel de educación obtenido en comparación con las personas que no presentan discapacidad, es decir, un 28,3%. Y para hablar sobre los desafíos que hay en materia laboral con la inclusión de personas con discapacidad, vamos a tomar contacto con Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, Belinda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos también. Primero que todo, preguntarte, ¿por qué las personas con discapacidad se sienten tan insatisfechas en el trabajo hoy en nuestro país? ¿Cuáles son los principales factores, digamos? Bueno, el nivel de insatisfacción que enfrentan las personas en situación de discapacidad trasciende a lo largo de toda la trayectoria de su vida. Particularmente en lo laboral, tiene que ver mucho con que esta ley de inclusión laboral, que si bien ha generado nuevas contrataciones de personas con discapacidad, no ha impactado en la calidad de los empleos a los cuales pueden acceder las personas en situación de discapacidad, en tanto los ajustes necesarios que requieren estas personas para desempeñarse. Es decir, las empresas están contratando, pero no están brindando los apoyos, la accesibilidad, las tecnologías, eh, los equipamientos que necesitan estas personas para desempeñarse en igualdad de condiciones, y de ahí viene una gran insatisfacción y una evaluación negativa respecto a esta normativa en nuestro país, a pesar, insisto, de que ha generado un importante número de nuevas contrataciones. Claro, en ese sentido, ¿crees que se ha avanzado en el último año en materia de inclusión laboral o nos falta mucho? ¿Y qué falta además? Si lo miramos desde el punto de vista numérico, desde cuántas personas nuevas se han incorporado al mercado laboral, efectivamente sí ha habido un impacto positivo. Estamos en torno a las 30.000 nuevas personas en situación de discapacidad que se han incorporado a nuevos puestos de trabajo en estos casi 5 años que tiene esta normativa. Sin embargo, si lo miramos desde el punto de vista de lo que implica desempeñarse en un puesto de trabajo, desarrollar una trayectoria laboral, todavía hay varios desafíos. Necesitamos que las empresas puedan implementar, primero, identificar los ajustes que necesitan las personas en situación de discapacidad para luego poder implementarlos. Hablamos de tecnologías como lectores de pantalla, magnificadores de caracteres. Hablamos también de accesibilidad. Hay empresas que se privan de contratar e incluso de cumplir la ley porque no tienen accesibilidad para que personas en situación de discapacidad puedan siquiera ingresar a sus puestos de trabajo. Entonces, hay desafíos importantes, muchos que tienen que ver con el cumplimiento de distintas normativas que están hoy día disponibles y otros que no están regulados, no están en alguna normativa en particular, pero dependen de la voluntad del empleador, y esperamos que esa voluntad sea positiva en tanto a generar los cambios que se requieren. Claro. Yo me imagino que además también al no sentirse incluidos, esto repercute muchas veces también en la salud mental de las personas con discapacidad, ¿no? Me imagino aumentando también la sensación de indefensión, la sensación de, por ejemplo, no sentirse integrados en el grupo también, ¿no? Efectivamente, las personas en situación de discapacidad tienen más problemas de salud mental, y no necesariamente por su diagnóstico, Ujú. sino que esto tiene que ver con su realidad de exclusión que enfrentan a diario, no solamente en el empleo, sino que piensa tú que una persona que está en situación de discapacidad probablemente dentro de su hogar o desde que sale de su hogar se enfrenta a un montón de barreras que tiene que aprender a superar, porque si no aprende a superarlas probablemente se va a quedar atrás en muchos aspectos. Pero el hecho de superar estas barreras significa un doble, un triple esfuerzo, y esto es un mayor desgaste a nivel mental.
Y eso genera que, además de la condición de discapacidad que pueda tener la persona, se suma, ¿cierto?, este problema de salud mental, cansancio, depresión, estrés, frustración, que deriva, ¿cierto?, incluso en patologías que acentúan aún más la realidad negativa que enfrentan estas personas. Ujú. Bueno, sabemos además que hay distintos tipos de discapacidades en nuestro país. No sé si este estudio que han realizado, por ejemplo, determina cuáles son las empresas o cuáles son las empresas que tienen mayor número de personas con discapacidad y además también qué personas con alguna discapacidad en particular, por ejemplo, son discriminados en este sentido y, por ejemplo, no son contratados. No sé si, por ejemplo, en el caso de las personas con falta de visión ocurre eso, o quizás con aquellos que, por ejemplo, no pueden caminar. Mira, nosotros en el primer año de implementación de la ley hicimos un estudio y detectamos que el 75% de las personas que tenían alguna discapacidad psíquica o Ujú. intelectual eran excluidas del mercado laboral. Tanto es así que cuando se enteraba la empresa que aquella persona tenía una condición como la que te mencioné, ni siquiera pasaba a la siguiente entrevista. O sea, el solo diagnóstico era excluyente para que la persona pudiera continuar en un proceso de selección. Esto también se repite en personas que tienen una discapacidad física y que se trasladan, por ejemplo, en una silla de ruedas, porque no existe accesibilidad en la mayoría de las empresas para en los puestos de trabajo. Por Ujú. lo tanto, se prefiere contratar a aquellas personas que se van a poder desplazar de manera autónoma y sin la necesidad de una ayuda técnica. Quienes están en situación de discapacidad han tenido visual, me refiero a discapacidad visual, han Sí. tenido buenas experiencias, pero en rubros muy acotados, por ejemplo, en lo que son los contact centers, donde más se contrata personas en situación de discapacidad visual y se espera, ¿cierto?, que se abran nuevos puestos de trabajo porque obviamente no a todos les gusta trabajar en ese rubro. Claro, respecto a eso mismo que te estabas refiriendo recién, hay muchas personas en situación de discapacidad que estudian, digamos, diferentes carreras, sin embargo, finalmente no terminan ejerciéndolas por esta misma discriminación que tú nos señalas. ¿Cuáles son los empleos más habituales que finalmente logran conseguir en nuestro país las personas con discapacidad? Nosotros hemos detectado que la mayor cantidad de publicaciones de oferta de empleo que están, a lo menos, en la Bolsa Nacional de Empleo, son empleos o ofertas de menor calificación. Estamos hablando de operarios, estamos hablando de labores administrativas menores, donde muchas personas que están en situación de discapacidad, que lograron tener una profesión, lograron cursar la educación superior, están trabajando en esos puestos de trabajo, aun cuando son de una calificación menor a lo que estudiaron. Y teniendo presente que menos del 8% de las personas que están en situación de discapacidad logra tener una educación superior completa, porque también eso es muy complejo. Sí. Y aún así, aunque cursan la educación superior completa, no pueden trabajar en lo que estudiaron por esta falta de oportunidades. Ujú. Ahora, ¿crees tú que quizás hace falta, por ejemplo, políticas como la entrega de incentivos para aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad? No sé, por ejemplo, dinero para construir rampas, para que las personas que, por ejemplo, están inválidas puedan subir a través de ellas, trabajar a través de ellas, y eso me imagino que también podría eventualmente traer mayor número de clientes, porque hay personas en situación de discapacidad que también podrían preferir, por ejemplo, esta empresa para realizar las compras que estimen ellos convenientes o los servicios que necesitan tomar, teniendo en cuenta que existe, por ejemplo, una inclusión en ese sentido. Claro, aquí hay dos puntos importantes. Primero, el hecho de que exista accesibilidad y contratación de personas en situación de discapacidad mejora la marca. Es una muy buena forma de poder impactar en los clientes. Y es más, hay muchos clientes que, como se han podido incorporar al mercado laboral, hoy día, ¿cierto?, tienen un poder adquisitivo que antes no tenían las personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, estos clientes en situación de discapacidad requieren experiencias como clientes, ¿cierto?, que sean accesibles, que sean inclusivas en los lugares donde ellos, por ejemplo, van a un centro médico, donde van a comer, donde van a comprar, donde van a hacer un trámite bancario, notarial, etcétera. Entonces es importante esto que tú estás planteando. Y por otro lado, nosotros hemos promovido un proyecto que es de resolución porque es de exclusiva potestad del presidente de la República, que exista una especie de exención tributaria o beneficio tributario, más bien,
para aquellas empresas que deban implementar mayores ajustes de accesibilidad. De manera que la empresa pueda descontar de sus impuestos parte de la inversión que tenga que realizar, ya sea para adquirir tecnologías inclusivas o para modificar espacios, ¿cierto?, que impliquen una gran inversión. No decimos que sea todo, pero sí que la empresa pueda recuperar en sus impuestos parte de, porque hoy día no existe una ley que las obligue a contar con espacios de trabajo que sean accesibles. Las normas de accesibilidad que tiene nuestro país solo aplican para espacios de uso público, no para los espacios de uso privado donde están los puestos de trabajo. Ahora, tú también señalaste durante nuestra entrevista que en algunos casos muchas personas llegaban a solicitar trabajo y una vez que se conocía su discapacidad, no eran llamados, por ejemplo, para la siguiente entrevista. ¿Será necesario quizás normar ese tipo de situaciones? Hoy en día, no sé si tú estás en conocimiento de casos de personas que hayan decidido finalmente también denunciar este tipo de situaciones en la justicia para que de alguna forma se haga justicia teniendo en cuenta que están siendo discriminados. Efectivamente, hay muchos casos todavía en los que se discrimina a la persona por su diagnóstico. Es muy difícil de llevar un caso como este a la justicia, primero porque las personas que están en situación de discapacidad muchas veces no conocen los mecanismos que existen para poder hacer valer sus derechos. Por ejemplo, que puedan acudir a la ley 20.422, ir al juzgado de policía local, e indicar que han vivido una situación discriminatoria, o bien hacer valer la ley Zamudio, ¿cierto?, la ley 20.609. Claro. Y por otro lado, también la carga de la prueba es compleja, porque no basta solamente la declaración, hay muchas cosas que son verbales, muchas veces ni siquiera las empresas dan un feedback respecto de por qué no queda una persona, y queda la sospecha, la idea, la intención, ¿cierto?, de que fue porque la persona tiene tal o cual diagnóstico. Entonces, también ahí hay una complejidad, pero hay que buscar los mecanismos para hacer valer los derechos de las personas en situación de discapacidad y generar las denuncias correspondientes. Bien, muchas gracias a Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, por estar junto a nosotros entregándonos esta información tan valiosa, por supuesto, para todos. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes.